Vamos a hablar ahora de temas internacionales, lo que viene en la guerra entre Rusia y Ucrania luego de unas llamadas realizadas por el presidente Donald Trump a los mandatarios de esos países. Por eso nos conectamos a esta hora con un analista ucraniano, Oleksandr. Muy buenos días y bienvenido a Noticias Caracol en vivo. Buenos días, gracias por invitarme, un placer. Mire, Oleksandr, luego de estas llamadas realizadas por el presidente Donald Trump, ¿qué se puede esperar para una guerra entre Rusia y Ucrania que ya lleva años? Hay que admitir que ha sido solamente la primera llamada después de la asunción de Donald Trump con Volodymyr Zelensky y también con Vladimir Putin, o sea, con dos países que están en guerra. No tenemos que hacer conclusiones anticipadas porque nos esperan también las reuniones de los ucranianos con los norteamericanos en la conferencia de seguridad en Múnich estos fines de semana, y también las reuniones que tendrán lugar en los Estados Unidos, también entre Ucrania y Estados Unidos pronto. Hay muchos factores que pueden cambiar la postura de Donald Trump. Su primera intención era conocer la situación e intentar solucionarla. Pero yo repito que de momento es todavía temprano para decir alguna conclusión. Sí, pero más o menos el panorama, al menos en Ucrania, ¿cuál es? En Ucrania hay muchos factores que nos dan esperanza y muchos que nos provocan pesimismo, digamos. Primero que Ucrania sí intenta seguir recibiendo el apoyo del Occidente, porque si dejar a Ucrania sola significa un colapso, y que Rusia solamente nos seguirá atacando. Ucrania no quiere terminar esta guerra de una manera injusta, porque sí lo que sí necesitamos es una garantía de paz y de seguridad viable a largo plazo. De momento es complicado decir que los aliados occidentales están dispuestos a garantizar para Ucrania. Sin la entrada a la OTAN, como ya comentaron que no va Ucrania a entrar a la OTAN, yo no tengo esperanza que tendremos una paz justa y duradera. Puede ser que algunos 10, 15 años, pero Rusia nos vuelve a atacar sin algún soporte, apoyo claro del Occidente. Por eso, de momento, me parece que es una ignorancia de los Estados Unidos a buscar una solución así y ver territorio como un compromiso. Rusia no ha venido por territorio. Rusia lo que quiere es controlar Ucrania como tal, no solamente un trozo de Ucrania, pero el país completo, y convertir Ucrania en su satélite. Sí, pero Oleksandr, ¿qué garantizaría la entrada de Ucrania a la OTAN? Es la única garantía que existe en el mundo actualmente. No hay más. Cualquier acuerdo bilateral de Ucrania con algunos países de Europa o de Estados Unidos no es lo mismo que formar parte de la OTAN, donde hay un cierto seguridad mutua y defensa mutua. Por eso me parece que es mucho más barato integrar Ucrania a la OTAN y no tener este dolor de la cabeza en el futuro con Rusia, sino que dejar Ucrania otra vez aquí sin algo de verdad estable. Porque Sí, si firmamos algún acuerdo de seguridad con lo que sea, eso va a ser violado por Rusia bastante rápido. sí, pero ¿de quién depende que Ucrania entre o no a la OTAN? Uno y dos, ¿cómo relacionarlo con Trump, que pareciera no tener mucha relación con los organismos internacionales? O acercamiento, más bien. Eh, la entrada de Ucrania a la OTAN depende de todos los miembros de la OTAN, porque cada uno tiene que votar a favor. Y lo más complicado es convencer a los países como Alemania, Francia y Estados Unidos que Ucrania tiene que formar parte. Por ejemplo, Reino Unido está a favor para que Ucrania integre la OTAN. Los países bálticos, Polonia, también están a favor, Finlandia. No podemos decir que, o sea, los aliados están ahora en dos bandos. Unos están a favor para que Ucrania entre, otros no, porque tienen miedo de Rusia. Donald Trump no es anti-europeo o prorruso. Donald Trump quiere para que Europa pague por su defensa. Eso lo ya comunicó públicamente su ministro de Defensa, que cada país que forma parte de la OTAN tiene que alcanzar un 5%
de gastos de su PIB para defensa. Actualmente solo Polonia alcanza esta cifra, creo que Estados Unidos, algunos aliados más. Hay países como España que no alcanza para nada, hay países en los Balcanes que tampoco gastan mucho para defensa. Entonces, para Estados Unidos no está claro por qué ellos tienen que aportar mucho y la Unión Europea y los aliados europeos no. Esto es lo clave para que Europa pague por su propia defensa en esta crisis de seguridad provocada por Rusia. ¿Y cuánto podría aportar Ucrania de entrar a la OTAN? ¿O no podría aportar en materia de defensa? Ucrania es el único país que existe en el continente europeo que tiene una experiencia real de combate en una guerra sofisticada y tecnológica. No hay más guerras en todo el mundo actualmente y hace décadas no había unas guerras así, con el uso de drones y de todo tipo de armamento, misiles incluso. Decir que Ucrania es un país que puede aportar lo más caro es la experiencia, porque nadie más lo tiene. Los ejércitos europeos no son ejércitos que participaron en combate ya por muchas décadas. Por eso es el argumento lo más fuerte que tenemos, las Fuerzas Armadas lo más capacitadas que tiene el continente europeo, y para la OTAN es clave porque tenemos esta experiencia de combate contra Rusia, que es un rival, uno de los principales rivales de la OTAN. Hoy, ¿cuáles son los principales desacuerdos? Pues usted lo decía, Rusia quiere controlar territorialmente a Ucrania, todo el territorio, no una parte en donde inició este conflicto. Pero ¿cuáles son los principales desacuerdos entre Ucrania y Rusia hoy y cómo podría o no intervenir Estados Unidos en eso? Rusia no reconoce la integridad territorial de Ucrania. Eso significa no solamente Rusia quiere ocupar alguna parte de su territorio, pero también la soberanía como tal. Rusia no quiere para que Ucrania siga siendo un país soberano e independiente. ¿Por qué? Es una buena pregunta. ¿Por qué Rusia no quiere para que Belarus sea un país independiente? Tampoco lo sé. Las élites rusas, el presidente ruso y su entorno, su gobierno, son gente con cosmovisión bastante atrasada. Es un régimen autoritario, dictadura. El mismo Vladimir Putin viene de élites soviéticas, comunistas, donde él no conoce mundo democrático liberal y lo detesta. Esto hay que entender. Por eso la fragilidad europea democrática liberal, él lo percibe como debilidad. Los regímenes autocráticos entienden fuerza. Es lo mismo porque Nicolás Maduro no quiere aceptar un cambio del poder democrático. ¿Por qué no quiere? Por un montón de razones, incluso criminales. Por la misma razón, el gobierno ruso, que es bastante oligárquico también, no quieren ceder su poder en Rusia y quieren expandir esta influencia afuera, como hacían los comunistas soviéticos durante la época soviética con sus vecinos como Ucrania y los países cáucasos en Asia Central, los bálticos, que fueron subyugados por la Unión Soviética. Entonces, no tiene sentido ocupar un par de provincias ucranianas y dejarlo y firmar algún acuerdo, porque Rusia no viene por eso. Rusia quiere restablecer su influencia, pero práctica, influencia en el terreno sobre sus vecinos, y paso a paso lo está logrando. Sí, sí, mire, precisamente sobre esto que está sucediendo se refirió el secretario de Defensa de Estados Unidos. Escuchémoslo un momento y volvemos con las preguntas. No hay traición aquí. Hay un reconocimiento de que el mundo entero y Estados Unidos están comprometidos e interesados en la paz. Una paz negociada, como ha dicho el presidente Trump, detener las matanzas. Muchos han calificado la llamada de Donald Trump a Putin como una traición a Ucrania. ¿Es así o no? Yo no diría tal declaraciones porque después Donald Trump llamó a Zelensky también. Sus publicaciones en redes sociales eran casi mismas, como una charla amigable y con Putin y con Zelensky. Donald Trump, lo que sí le interesa es Estados Unidos, hay que entenderlo. Él no va a defender los intereses ni de Rusia ni de Ucrania, y tampoco de Europa. Donald Trump conoce poco la causa ucraniana, hay que entenderlo también.
Las declaraciones que hace su secretario de Defensa son como Ucrania sí es un país soberano, hay que defenderlo, pero también hay que parar la guerra y sentarse a negociar. Ellos lo que sí entienden es que Rusia no quiere negociar. Afortunadamente hay ese entendimiento en Rusia, en Estados Unidos, que hay que obligar a Rusia a negociar a través de bajada de precios de petróleo, a través de sanciones y para impedir para que Rusia siga con su herramienta bélica. Eso sí se entiende en Estados Unidos, pero es una cosa a largo plazo. Está claro que Donald Trump no va a defender la integridad territorial de Ucrania, pero no significa que es prorruso. Donald Trump quiere acabar con esto y me parece que las meses que vienen vamos a ver muchas declaraciones así con mucha incertidumbre, pero no tenemos que analizarlo con emociones, son cosas racionales y prudentes y Estados Unidos tiene su propia postura. ¿Se puede o no se puede acercar un acuerdo o una tregua en medio de esta guerra Ucrania-Rusia? Yo no creo en eso. O sea, yo no tengo ilusiones y yo no digo como ucraniano, lo digo como intento ser independiente en este caso y analizar la postura de Rusia. Un alto el fuego, Rusia tiene que entender por qué necesita un alto el fuego. De momento, las tropas rusas están avanzando en el terreno, poquito, con un montón de bajas, con miles muertos, pero están avanzando. Ucrania está o en defensa o retrocediendo. Un alto el fuego se consigue cuando dos bandos están estancados, con donde no hay movimiento y no hay progreso. Actualmente para Rusia un poquito, pero existe este progreso. Si imaginamos que un alto el fuego es posible, esto es una pausa operativa por varios meses, por varios años, un conflicto congelado, una línea congelada y después una guerra caliente otra vez, porque Rusia va a venir y va a intentar otra vez a capturar la capital ucraniana. No hay ilusión sobre esto. Por eso yo creo que Donald Trump un momento va a entenderlo y mejor que lo entiende más rápido para que el diálogo con Rusia sea mucho más, digamos, directo y mucho más proactivo desde Washington para que Rusia se siente a negociar y no y termina estas pesadillas que está provocando en Europa del Este. Sí, Alexander, mire, una pregunta que me surge. Comparando territorialmente, incluso comparando, por supuesto, las fuerzas, Ucrania parece muy pequeña ante Rusia. Rusia creo que es uno de los territorios más grandes del mundo. Hablar sobre cómo ha mantenido una guerra durante tantos años también. ¿Qué ha mantenido Ucrania con esta diferencia territorial y con esta diferencia de recursos y de poderes en una guerra durante tantos años? Yo creo que las guerras modernas se puede luchar en un conflicto asimétrico, cuando una parte es más débil y otra más fuerte. Nuestra fuerza es que Ucrania es un régimen democrático y lo que nos da apoyo internacional y también una sociedad que sí está motivada a luchar y defender porque somos víctimas de esta guerra. En el caso de Rusia, su principal problema es falta de motivación entre los combatantes. Su principal fuerza es la cantidad, porque pueden mandar un montón de gente bajo obligación y pueden producir armamento. Sí, es un armamento de poca calidad, pero es mucho. Rusia no cuenta la vida humana, pero en el caso de Ucrania, yo repito que me parece que la motivación es el principal aliado que tenemos, porque en general la sociedad entiende que rendirse o retroceder significaría un catástrofe para el Estado. Ya está claro, yo no estoy diciendo algunas cosas filosóficas del siglo XX, es así, porque si Rusia consigue capturar la capital, Ucrania no va a existir. Olvidamos esto ya pasó hace 100 años cuando Ucrania fue involucrada a la Unión Soviética y esta trauma histórica que tuvimos antes de la guerra contra Rusia ahora está repitiéndose y la gente en su mayoría entiende muy bien quién es Rusia y qué está pasando aquí. Yo no estoy hablando solamente sobre élites políticas, politólogos o periodistas, pero también la gente común, la gente civil, hasta que las estrellas, deportistas, todos entienden que para nosotros rendirse no tiene sentido y no vale la pena hacerlo. Vale la pena seguir luchando.
Por ejemplo, Estados Unidos perdieron la guerra en Vietnam, contra Vietnam, que era mucho más débil. Por eso, en Ucrania es posible seguir resistiendo contra Rusia con unas herramientas modernas que nosotros producimos y necesitamos este apoyo del Occidente, por supuesto. Sí, pues Oleksandr es analista político ucraniano y nos acompaña a esta hora aquí en Noticias Caracol en vivo para hablar sobre lo que puede suceder con esta guerra luego de unas llamadas telefónicas entre Donald Trump, Vladimir Putin y además también una conversación que ya se había registrado entre Donald Trump y Zelensky. Gracias, Oleksandr, por estar aquí en Noticias Caracol en vivo en Colombia. Gracias, es un placer siempre.